¿Cómo les fue? ¿Todo bien? Profesor, ¿todo bien? Sí, profesor. Qué bueno. No se sintió. Fue mínimo, ¿no? Sí, profe. Sí, hay el movimiento de algunos cables o alguna cortina, pero fue mínimo. Pues qué bueno, porque a ustedes, no, pues a ustedes les tocó el del 17, ¿no? Estaban en la vocacional. Sí, profesor. Sí, ¿verdad? A mí el del 85 me tocó en la escuela. Estuvo fuerte, pero después de que subimos lo que pasó, pues más. No, sí estuvo terrible el del 85. Aunque yo sentí más fuerte el del 17. ¿Y usted dónde estaba, profe? En el del 17. En el 17 estaba yo saliendo de los laboratorios, allí en el cubículo que está enfrente de las escaleras. Allá hasta arriba, frente a las escaleras. Y cuando pensaba ya bajarme, me regresé porque estaba temblando demasiado, o sea, muy fuerte, y dije, no, me voy a caer en las escaleras o nos vamos a amontonar y nos vamos a caer. Y me regresé, pero cuando ya estaba allí muy cerca pues en el cubículo ahí que está al lado de los baños, yo sentía que se caía el techo, todo crujía. En serio, sí sentía que se caía. Pues afortunadamente no pasó ahí nada en los laboratorios, ni en los edificios, ¿no? Pero sí pues sí se dañaron. Los tres edificios sí se dañaron, fue por eso que los reforzaron. Y pues bueno, íbamos a regresar en el 20, pero con lo de la pandemia, pues nos mandaron a todos a la casa. Y fue por eso que ya nos regresamos. Entonces, pues aprovecharon para terminar los edificios porque no estaban bien terminados. Y ya fue que, pues ahorita ya estamos regresando. Y bueno, pues ya nos encontraremos, ¿no? En algún momento en este semestre. Pero pues mientras aquí estamos. Pues bueno, qué bueno que no pasó más, que no fue tanto y que pues aquí andamos otra vez. Bueno, les decía que en esta curva que estoy dibujando del lado derecho, hay dos puntos extremos que marqué en negro, que es la IZK y es la IZM, y esos datos nos los da el fabricante, ¿sí? La IZM pues está en función de la potencia del diodo Zener, y ya dijimos que la IZM la calcularíamos como la potencia Zener entre el voltaje Zener, ¿sí? Y a veces el fabricante nos da este dato, la IZM. En otros casos solamente da la potencia Zener. Entonces puede haber un conjunto de diodos Zener de medio watt y pueden ir desde un voltaje muy bajo, 2 o 3 volts, hasta 30 y tantos, 50 y tantos volts, ¿sí? Y no nos da en ese caso, no nos
tal vez no nos diera el voltaje, la corriente Zener máxima, IZM. Disculpen el ruido, pero ese no puedo evitarlo, ¿eh? Entonces, disculpen, déjenme ver qué puedo hacer. Bueno, entonces, decíamos de la corriente Zener máxima, ¿no? Que no hay que rebasarla. Esa lo podemos obtener de la hoja de datos. Si no está, la calculamos a partir de la potencia Zener. Y no debe rebasarse esa corriente porque si no, el diodo se dañaría. En el otro extremo, en la rodilla, el fabricante especifica un valor IZK y que ese es justo el punto donde una corriente, ligeramente arriba la corriente de Zener, entramos a la región de regulación. Y si la corriente es menor a la corriente de rodilla, nos salimos de regulación. Entonces, para no estar justamente en esos extremos, en un circuito práctico con diodo Zener, lo que se hace es que la corriente por el Zener sea mínima y que sea esa corriente mínima mayor a la IZK. Y que la corriente máxima por el Zener, para evitar llegar al extremo y que estuviéramos justo en la potencia máxima que maneja el diodo, pues diéramos un margen y que estuviéramos ligeramente arriba de esa IZM, que sería IZ máxima. Entonces, para asegurar la correcta operación del diodo Zener, hacemos que la corriente Zener esté entre dos valores, la IZ mínima y la IZ máxima. Y que en el caso de que tuviéramos que calcular la resistencia limitadora, entonces podríamos calcular este valor de resistencia limitadora y podríamos tener dos valores, un mínimo y un máximo. Y ahorita escribimos esa expresión. Y dijimos que esta IZ mínima, lo voy a anotar aquí abajo. Cuando es mínima, y dijimos que era cuando teníamos un voltaje de entrada mínimo, y una corriente de carga máxima. Y que la IZ máxima ocurría cuando el voltaje de entrada era máximo y la corriente de carga fuera mínima. Entonces, esas anotaciones ya aparecen allí en su pantalla y esto hay que considerarlo. Por otro lado, lo que habíamos anotado ayer era que de las expresiones B de entrada igual a la R limitadora por IZ más I de carga más el voltaje Zener, de ahí podíamos despejar la R limitadora. Y nos quedaba como B de entrada menos BZ sobre IZ más I de carga. Y en el caso de que tuviéramos que hacer el diseño del circuito, que consistiría en definir el diodo Zener y la resistencia limitadora, dijimos que la resistencia limitadora tenía que estar entre dos valores, entre un valor mínimo
y un valor máximo. Un mínimo para asegurar que la corriente Zener no fuera mayor a la máxima. Si la resistencia fuera menor a la mínima, entonces podría circular una corriente Zener mayor y se podría dañar el diodo. Y por otro lado, no puede ser tan grande la resistencia porque entonces no podríamos tener la corriente que demanda la carga. Así que la mínima dijimos que era para evitar dañar el diodo. Dañar el Zener. ¿Sí? En este caso. Y para este caso, para no salirse de regulación. Eso fue lo que anotamos el día de ayer. A ver si eso ahorita aparece en su pantalla. Sí, ahí está. Entonces, creo que anotamos estas expresiones y dijimos que la R limitadora mínima era igual a B de entrada máximo menos el B Zener sobre la IZ máxima más la I de carga mínima. A ver, nada más comparen con lo que escribimos ayer. Y la R limitadora máxima era con los otros valores. IZ mínima más I de carga máxima. ¿Sí? Entonces, estos son los valores las expresiones que obtuvimos ayer. Y no sé si las enmarqué, pero aquí están. Ahí sí. Y lo que nos faltó comentar fue que dijimos que la IZ mínima tenía que ser mayor a la IZK, como lo pusimos aquí. Sí, aquí en la gráfica. Bueno, entonces aquí lo anoto y pongo que IZ mínima debe ser mayor a IZK. ¿Sí? Ahí está. Y la regla práctica sería que la IZ mínima fuera 10 veces IZK, que es un dato. Luego, para el otro extremo, aquí,
la IZ máxima que fuera menor a la IZM. Y la regla sería que IZ máxima fuera el 90% de IZM. Estas dos reglas, ¿no? Entonces, vamos aquí. Bueno, para que esto se mantenga, necesito reescribir esta. Y lo voy a poner con rojo. Entonces, la IZ máxima, que fuera 90% de IZM. Y serían nuestras dos reglas prácticas. Entonces, esta y esta. ¿Sí? Entonces, con estas expresiones, pues ya tendríamos forma de calcular la resistencia limitadora en caso de que fuera un diseño. Y si no, tenemos las expresiones para poder determinar qué tanta corriente se le puede demandar al Zener sin que salga de regulación. Y ya dada una resistencia limitadora, cuál sería la corriente máxima a través del diodo Zener. Entonces, con esas expresiones podríamos hacer el análisis o el diseño del regulador. El diseño consistiría en determinar el diodo Zener y la resistencia limitadora en función de el voltaje de entrada y la carga que se conectará a ese regulador. Sí, ese sería el diseño. Y el análisis sería, dados ya un circuito regulador con la R limitadora y el diodo Zener, determinar qué corriente se le puede tomar al Zener sin que salga de regulación y cuál sería el voltaje de entrada mínimo con el que podría operar la carga. Así que estas serían las expresiones y pues lo que nos quedaría aquí sería determinar, ¿no? Ya lo hicimos en la simulación y sería cuestión de calcular aquí qué es lo que pasaría con la corriente máxima. Entonces, no sé si hay aquí alguna pregunta, algún comentario. A lo que iríamos aquí sería ver cuál es el voltaje máximo en la entrada del regulador. ¿Cómo calcularían el voltaje de entrada máximo? Partan de aquí. Tenemos 17 volts pico. Entonces, ¿cuánto tendríamos en el filtro? Si suponemos una caída de, ¿cuánto? Vamos a ponerle BD de 0.8 volts. Entonces, ¿cuánto sería el 16.8. 16.2? Ah, sí, perdón. Punto 2. ¿Sí? Hay que quitarle esta caída, ¿no? Entonces, aquí tendríamos 16.2 volts aproximadamente. Ahora, ¿qué voltaje esperamos aquí en el Zener? Pues el nominal, ¿no? Vamos a ponerle 6.2 volts. Eso lo estoy anotando ahorita ahí. Y
si tengo una resistencia de 100 ohms, ¿qué corriente circularía por la resistencia? ¿Puedo eliminar lo que está del lado izquierdo? ¿Ya hicieron ahorita alguna captura? ¿Puedo eliminar lo que está, las ecuaciones que puse del lado izquierdo? Sí. ¿Sí? Entonces voy a eliminar por aquí. Para aquí ir haciendo los cálculos. Así. Entonces, B de entrada máximo, 16.2 volts. B de salida, vamos a dejarla constante, BZ, 6.2. El voltaje en la R limitadora sería 16.2 menos 6.2, serían 10 volts. ¿Y cuál es la corriente en la limitadora máxima? Pues sería 10 entre 100. Entonces serían 100 miliamperes, ¿no? ¿Por qué menos 6.2? Pero ¿En dónde, perdón? en el voltaje de resistencia del limitador. Pues estoy restando 16.2 menos 6.2. O sea, el voltaje entre sus extremos. Gracias. ¿Sí? Y si da, sí, 16.2 menos 6.2, 10. Y divido 10 volts entre 100 ohms. Entonces me daría 0.1 y 0.1 amperes serían 100 miliamperes. ¿Sí? Ahora, ¿cuál sería el la corriente por la carga? Lo anoto, serían pues el voltaje de salida, que sería el voltaje Zener, entre la R de carga. Ahí le puedo poner 82 ohms. Entonces, ahí sería 6.2 entre 82. Y ese valor daría 75.6 miliamperes, ¿no? Así. Por lo tanto, la corriente por el Zener sería serían los 100 miliamperes menos los 75.6.
y esto me daría 24.4 miliamperes. ¿Sí? Pero eso estaría ocurriendo con el valor máximo. Pero como tenemos conectado una carga al filtro, pues hay una corriente o una resistencia en paralelo con el capacitor representada por RLIN, el diodo Zener y la resistencia de carga, que implicaría una cierta corriente bien. Entonces, a ver, aquí esta pregunta para todos. Con el voltaje pico, puedo conociendo el voltaje pico del transformador, que son aquí 17 volts pico, quitando la caída del diodo, dijimos que aquí habría 16.2 volts, suponiendo que aquí esta caída es de 0.8 volts. ¿Sí? Ahora, si el capacitor no tuviera nada conectado, simplemente se queda así. Se carga y se queda en el valor máximo, que serían 16.2 volts. Allí está. Pero como tenemos una carga, que ahora la carga sería el regulador y la carga misma, entonces pues habría una descarga del capacitor que sería así, se carga y así. ¿Cómo calculamos este valor mínimo? Entonces, si recuerdan, nuestra expresión para conocer el voltaje de rizo pico a pico, a ver, era RMS entre BCD
igual a 1 sobre 2 raíz de 3 FRC, y esto lo obtuvimos en la pizarra. Y si escribimos así, 2B, 2 raíz de 3 BR, RMS, igual. Nada más estoy despejando, ¿no? El BCD lo voy a pasar del lado derecho, el 2 raíz de 3 del lado izquierdo, y me queda F sobre RC. Esto que tengo aquí, de acuerdo a la tarea 4, esto es el voltaje de rizo pico a pico, ¿sí? Y esto que tengo aquí, BCD entre R, vendría a ser la ICD, la corriente que estuviera consumiendo la carga conectada al capacitor. Entonces puedo escribir que el voltaje de rizo pico a pico sea ICD sobre FC. Entonces aquí esta expresión nos puede ser útil para tratar de calcular ahorita el voltaje de rizo pico a pico. Voy a encerrar esta expresión como aquí lo hemos hecho con negro y la voy a tratar de usar en este momento para calcular el voltaje de rizo pico a pico, suponiendo que conozco la corriente. Entonces, ¿cómo relaciono aquí? A ver, ¿cómo puedo calcular esa corriente? Voy a suponer que la corriente por la carga por aquí, ¿cuánto es? Necesito conocer esta corriente, ¿sí? Que sería la ICD, la I total. Y por aquí va esta corriente, ¿sí? Entonces, la I de carga es 6.2 entre 82 ohms, ¿sí? Y ahí, ya lo habíamos calculado, 6.2 entre 82 fue de 75.6. 75.6 miliamperes. ¿Y cuánto sería la corriente Zener? Ahí nos faltaría determinarla. Entonces vamos a suponer que por ahí hacemos una IZ mínima, ¿no? Y aquí vamos a proponer el valor vamos a proponer 5 miliamperes, ¿sí? Entonces, la I total vendría a ser la ICD y es la suma de ambas. La I de carga más la I Zener. Entonces, esto es
es un valor propuesto, ¿no? Aquí, porque me van a decir, ¿dónde lo obtuvimos? Bueno, estamos suponiendo que esa es la corriente que circula por el Zener. Entonces, aquí, al sumar, tendría el 75.6 más 5, me daría 81. 80.6, ¿no? 80.6 miliamperes. Lo que quiero es conocer el voltaje de rizo pico a pico para conocer el voltaje mínimo y ver si coincide con la simulación. Entonces voy a calcular aquí, a dejar la I total, y vendría a ser 80.6 miliamperes, que vendría a ser la ICD. Entonces yo puedo calcular el voltaje de rizo pico a pico y sería 0.086 entre 60 y el capacitor es de 1000 por 10 a la menos 6. Y entonces esto nos daría, a ver, 0.086 entre 60 entre 1000. Esto me daría 1.34 volts. Entonces, el voltaje mínimo que queremos conocer sería 16.2 volts menos el voltaje de rizo pico a pico, que sería 1.34. Así que a 16.2 le restamos 1.34 y nos da 14.86 volts. Tal vez lo dejaría en 14.8 volts. ¿Sí? Voy a entonces, si hubiera 14 volts en la descarga, aquí esto fuera 14.8 volts, con ese voltaje, si dejamos fija la resistencia de carga, ¿cuál sería la corriente por el diodo Zener? Entonces, voy a hacer la anotación en azul y lo voy a colocar en este pequeño espacio que me queda. Por aquí así. Allí voy a hacer el cálculo. Ya calculamos la IZ máxima. ¿Sí? Ahora la IZ mínima, ¿a qué es igual? Necesito más espacio, pero necesito ver dónde puedo acomodarlo. Y para que también ustedes, al hacer sus notas, pues tengan, esté claro. Entonces, necesitamos el voltaje ahora en este punto. Este fue el máximo. El mínimo
es 14.8 volts. Aquí, 14.8 volts mínimo. ¿Sí? Si aquí este se mantiene constante y aquí hay 16.2 volts, entonces, ¿qué corriente circula por la resistencia limitadora? Vamos a hacerlo aquí. Es más. Aquí estaba esta línea, ¿no? Ahí estaba. La I total mínima sería, pues ahora los 14.8 menos el 6.2 entre 100. ¿Sí? Hace rato calculamos la I total máxima con el valor máximo de la entrada. ¿Sí? Entonces, aquí, ¿cuánto me daría? Habíamos calculado 16.2 menos 6.2, dijimos 10 entre 100 y encontramos 100 miliamperes. Pero ahorita, ¿cuánto sería esta I total? Mínima. Pues serían 14.8 menos 6.2 entre 100 y me da 86 miliamperes. Y si ya tengo esta corriente, la IZ mínima serían los 86 miliamperes menos lo que circula por la carga, que ya dijimos era 6.2 entre 82, ¿sí? Entonces aquí lo anoto, 6.2 entre 82. Y 6.2 entre 82 da 75.6. Entonces, $75.6 restado a 86 da 10.4 miliamperes. Esto nos daría 10.4 miliamperes. Entonces, habría que averiguar si justamente eso ocurre, que él esté variando entre 10.4 miliamperes y ¿cuál fue el valor que obtuvimos cuando restamos a 100? Sí, era 6.2 entre 82. Ahí ya dijimos que eran 75.6. Restado a 100 miliamperes, creo que obtuvimos 24 por el Zener, 24.4 o 24.5. ¿Me pueden decir por ahí qué anotamos? ¿Qué, perdón, profe? ¿Sí fue 24? 24.4 miliamperes. Ese valor. Entonces, ahorita vamos a hacer la simulación y vamos a ver si efectivamente el rizo está en este valor de 1.34 con este valor de 1000 y ver si la corriente por el Zener está entre los 24 y los 10 miliamperes.
¿Sí? Vamos a hacer ahorita esa simulación. Acuérdense que aquí hay una aproximación, porque estoy suponiendo una corriente por el CENER que fue de 5 miliamperes. ¿Sí? Entonces, vamos a... Vamos a hacer la simulación. Nada más quería dejar por aquí anotados los valores y los voy a poner aquí. Entonces, el B max fue de 16.2 volts. Con ese mismo obtuvimos una I total de... No la tengo aquí anotada. Bueno, vamos a ponerla ahí 80.6 miliamperes. 80.6. No, era 100, ¿no? Era 100 miliamperes, ¿no? Porque dividimos, era 6.2 menos 6.2, eran 10. Entre 100, daba 100 miliamperes. Luego, la corriente en la carga fue de 86 miliamperes. Al dividir 6.2 entre 82. A ver, 6.2 entre 82. No. A mí me dio 75.6, ¿no? 75.6. Sí, profesor. Ya, ahí está. Entonces, esto implicaba que la IZ máxima fuera 100 menos 75.6, que dijimos que era 24.4 miliamperes. ¿Sí? Y luego, el voltaje mínimo, allí, el que calculamos fue de, lo voy a tomar de aquí, de 1.34 1.34 volts. Y eso nos llevó a calcular la I total mínima de 86 miliamperes. La I de carga se sigue manteniendo en 75.6 miliamperes y la IZ mínima, entonces fue de 10.4 miliamperes. Bueno, eso que quede por aquí colocado, lo voy a poner aquí.
Y vamos a hacer la simulación para ver si se parecen los resultados. Entonces, ¿tienen alguna pregunta, alguna duda? Lo que voy a hacer es quitar todos estos trazos para que podamos verificar en la simulación. ¿Sí? Ahorita estoy haciendo el análisis del circuito con esos valores de capacitor, Zener, esta resistencia de 100 ohms y la carga de 82 ohms que no varía. ¿Sí? Entonces, esta es una condición, este es un ejemplo muy específico, ¿no? Con estas características o con esas condiciones en el enunciado del ejercicio, donde tengo la carga fija, un diodo Zener de 6.2 volts, una resistencia limitadora de 100 ohms, un capacitor de 1000 microfarads, un voltaje pico de 17 volts y un rectificador de media onda. Para este circuito lo que queremos conocer es cómo está operando el diodo Zener y si están circulando esas corrientes por el Zener. Está entre 10.4 y 24 miliamperes, ¿sí? Entonces, hay una aproximación porque estoy calculando el voltaje mínimo a partir de la expresión que obtuvimos hace días en la pizarra. ¿Sí? Es lo que estoy haciendo ahorita. Bueno, no sé si hay algún comentario o pregunta. Si no lo hay, voy a eliminar los trazos para correr la simulación y salir de dudas y ver si se parece lo que calculamos con lo que resulte en la simulación. ¿No? ¿No hay comentarios? Bueno, entonces se desaparece esto. Y mis resultados están aquí en la parte de abajo. Vamos a ver si por el Zener circulan aproximadamente entre 10 y 24 miliamperes. Entonces vamos a correr la simulación. Así. Es esta. Entonces, tengo en la salida este voltaje. Yo ahí puedo poner control, clic, botón izquierdo. Y el voltaje que resulta, el promedio es de 6.32. Nosotros estamos trabajando con 6.2, entonces allí puede estar, ahí hay una ligera diferencia. Y ahora, el voltaje en el filtro, le voy a poner doble clic aquí y voy a colocar un cursor en la parte de arriba y el otro en la parte de abajo. Entonces, voy a suponer que es por ahí. El rizo que estoy obteniendo es de 1.22. Nosotros habíamos calculado 1.34, ¿no? Bueno, aquí lo anoté mal porque no debería ser. Aquí debería ser. Eh, 16.2 menos 1.34. Eso debería ser. Sí, entonces, tal vez aquí.
Así sería. Y arriba nada más tendría que poner el resultado que dijimos que era 16.2 menos 1.34. Que yo lo dejé en 14.8, ¿sí? ¿Recuerdan? Que yo puse aquí 14.8. Así fue. Ya corregí. Entonces, los valores están en 15.46 y 14.24. Habría que ver aquí. Esa corriente la voy a pasar para acá. Y averiguamos aquí cómo está esto. Para ver si efectivamente este está en el extremo, aquí. Y este está también en la parte así. Bueno, es 15.47 y yo creo que hay una caída más grande en el diodo, ¿no? Porque aquí debe haber 17 menos. Bueno, pues nos quitamos de líos y ponemos esta. Este lo voy a pasar acá arriba. Entonces, bueno, si alcanzan a apreciar si hay una diferencia entre el voltaje de entrada, que es el del transformador, al diodo, y ahí se ve ligeramente arriba, ¿no? Pero si me voy con un cursor apuntando hacia ese, creo que es el otro cursor. Con este, allí veo. Ahí el voltaje es de 16.3. Aquí 16.3. Y esto es por la resistencia que estamos usando aquí de 1 ohm, ¿sí? Porque en principio debería dar los 17, pero nosotros agregamos una resistencia en serie y por eso es que no está dando los 16.2. Bueno, a lo que aún así hay ya vimos aquí que el voltaje de rizo bueno, ahorita nada más quería explicar por qué el voltaje no es 16.2. Porque al haber una resistencia en serie con la fuente, hay una caída en esa resistencia y entonces ya no resulta 16.2 y voy a quitar este voltaje, lo voy a quitar para no confundir más. Y ahí tengo este cursor 2 que está en el valor máximo y este cursor 1 que está en el valor mínimo, ¿sí? Y ese rizo que nosotros calculamos, que fue de 1.34, aquí está, 1.34, aquí es de 1.24. Entonces, allí más o menos coincide. No puede ser idéntico porque estamos partiendo de una aproximación, ¿no? Las fórmulas son una aproximación. Y ahora vamos a ver la corriente en el diodo. Nos vamos para acá. Y la corriente en el diodo, aquí está. Voy a colocar los dos cursores
allí. Y es el trazo en rojo y vean la diferencia que hay. Bueno, aquí se está moviendo desde un valor de 2.9 miliamperes hasta 9.75. Nosotros habíamos calculado, pues sí está alejado, ¿no? Bueno, estarían 2.9 y 12.6. El mínimo 10.4 según nuestro cálculo. Y si se aleja, bueno, no coincidimos aquí con los valores. Nada más sería la variación, el delta serían, no, pues ni eso. Habría que ver qué es lo que estoy considerando mal para hacer este cálculo. Puede ser que el voltaje Zener, nosotros lo estamos considerando constante y tendríamos 6.2 volts. Y tal vez eso pudiera ser hicimos una consideración, ¿se acuerdan? En el circuito que para calcular la corriente por el... no, fue el rizo, supusimos 5 miliamperes, ¿no? Supusimos 5 miliamperes. Entonces, ¿por qué puede haber esa diferencia? Por los voltajes máximo y mínimo que tenemos. Por eso puede ser. Porque el voltaje máximo, si nos vamos para acá, en un caso es 15.4 y en otro caso es 14.23. Entonces, si ahí les restamos, ya considerando estos valores, de 15 vamos a ponerlo en 15.5. A ver, lo voy a anotar aquí. Arriba es 15.5 y abajo es 14.2 volts, ¿sí? Este es el B mínimo y el B máximo. Entonces, 15.5 menos 6.2 entre 100, ¿esto cuánto nos da? Eso para conocer la corriente por la I total, por la R limitadora. Corriente en la R limitadora. Y sería 15.5 menos 6.2 igual entre 100. Igual. Y aquí nos está dando los 93 miliamperes. Aquí hay una diferencia porque aquí habíamos obtenido 100. ¿Sí? Y si a 93 le resto 6.2 entre 82, me da 75.6. Entonces la corriente por el Zener sería 93 menos 75.6. Y esto daría 93 menos 75.6. Aquí me darían 17.4 miliamperes, que sería con el valor máximo. Y a la hora de ver aquí, en esta, es 12.67. Aún así, este valor de 17.4 queda por arriba de los 12.6. ¿Por qué? Porque estamos considerando también el voltaje Zener de 6.2.
cuando en el voltaje Zener, aquí deberíamos estar considerando como valor máximo el de 6.4. Entonces, eso me reduce la corriente en la limitadora. Y si yo pongo 15.5 menos 6.4, me da 9.1 y entonces serían 91 miliamperes. 91 miliamperes menos 75.6, pues ahora me da 15.4. Ya nos estaríamos acercando más a la corriente que tendríamos aquí, que sería de 12.6. Entonces, ¿por qué hay esa diferencia entre estos resultados de la simulación y los resultados calculados? Pues porque varió el voltaje en el Zener, no es 6.2 constante, es un poquito más. Y también varió el voltaje en la entrada. ¿Sí? Entonces, el procedimiento es correcto,